Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí detrás y por vuestro tiempo. Os damos la bienvenida a este segundo webinar. Sal de edificación, que no te guíen, ¿eh? No te digo Marcos buscándole la lógica a los micrófonos abiertos. Micrófonos, vamos a cerrar micrófonos. Vale, ya se ha cerrado el micrófono. Vale, ok. Pues eso, os decíamos que os damos la bienvenida a este webinar a ver, que se nos ha ido un poco la pantalla. El segundo webinar de los miércoles de la construcción industrializada, dentro del marco del curso experto de construcción industrializada, que se organiza desde el hub del Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿Vale? Hoy la sesión la va a impartir Alejandro López. Alejandro es el director técnico de Andece. ¿Vale? Es profesor del curso experto. ¿Vale? Está dentro del claustro y él os hablará ahora en el webinar y luego dentro del marco del curso sobre lo que es todo lo relacionado con las soluciones prefabricadas de hormigón. Entonces, bueno, pues yo soy Mario Sanz, soy codirector del curso junto con Juan Carlos. ¿Vale? Entonces, la dinámica del webinar va a ser muy sencilla. En principio, Alejandro hará la presentación que tiene preparada y luego, pues al final, abriremos un turno de preguntas. ¿Vale? Nosotros os hemos silenciado los micrófonos. Cualquier cosa o cualquier que queráis hacer o para que no se os olvide, lo dejáis escrito en el chat, nosotros tomamos nota y al final de la sesión pues le damos traslado a Alejandro. Ok, yo no sé si está claro, ¿hay alguna duda? Todo bien, pues vamos para adelante. Pues Alejandro, todo tuyo. Muy bien, pues nada, gracias Mario, Juan Carlos. Lo primero, agradeceros a vosotros dos especialmente la invitación para que pueda un poco ir esbozando lo que vamos a ver más adelante dentro del curso, porque me voy a encargar de la parte relativa al hormigón prefabricado como variante de la construcción industrializada en hormigón, y también felicitaros por la iniciativa, que yo creo que era necesaria. Y habéis sido vosotros con mucho esfuerzo, mucha energía, quienes estáis tirando del timón y nos habéis convencido una serie de locos, por llamarlo de alguna manera, que creo que cada vez nos empiezan a hacer más caso. Vamos a ser menos locos. Voy a arrancar, para que sepáis un poco lo que vamos a ver en la próxima hora. Un poco como líneas maestras, una muy breve presentación de qué es Andece. Hacer una clara diferenciación de qué es la construcción convencional y qué es la construcción industrializada y particularizado para el caso de la construcción en hormigón. Luego nos meteremos con el bloque principal para ir repasando los principales elementos, aunque a mí me gusta más hablar de sistemas constructivos, y abordándolos en todas las etapas, desde el diseño hasta la obra entregada. Y por último, abriremos el último hueco relativo a cuáles son las grandes tendencias que hoy en la construcción son transversales y cómo nuestro sector está reaccionando ante ellas. Muy rápidamente, es muy posible que muchos de vosotros conozcáis la labor que desempeñamos en Andece. Somos la asociación sectorial que representa a las principales empresas del país, que hacen todo tipo de prefabricados. No cualquier elemento prefabricado necesariamente se puede incluir dentro de lo que llamamos construcción industrializada. Por ejemplo, los pavimentos, pues lo podríamos excluir porque tiene unas particularidades propias, pero una gran parte de esas más de 100 empresas que representamos, pues son un poco los líderes de
esta transformación que poco a poco estamos observando. Y bueno, a su vez, pues como cualquier otra asociación sectorial, formamos parte de otras instituciones, organizaciones que tratan de alguna manera de ir abriendo el camino que luego las empresas que tenemos bajo nuestro paraguas deben de ir acometiendo necesariamente para seguir ahí. Bueno, antes de nada, como indicaba, creo que lo más importante siempre es empezar distinguiendo lo que es la construcción que se puede calificar convencional, tradicional, lo que nos podemos ir encontrando, vamos, a pie de calle en cualquier obra que se esté llevando a cabo en una de nuestras ciudades. El ejemplo más claro lo vemos con la estructura, es lo más visible, lo que empezamos a ver cuando se van levantando plantas en un edificio, y aquí, pues yo suelo, como hoy no, tampoco nos podemos detener mucho en ello, pero cuando tengo otra ocasión lanzo un poco la pregunta trampa, digo, bueno, aquí tenemos delante una estructura totalmente prefabricada y rápidamente alguno de los asistentes me dice, no, no es prefabricada, es una estructura convencional. Y les pregunto que me identifiquen 2 o 3 rasgos característicos de este tipo de construcción. Bueno, hago yo ya directamente el ejercicio. Aquí veríamos, pues, como rasgos puntales. Vemos arriba 4 operarios, no sé si de manera muy ordenada, están concentrados en un tajo determinado, no sé si respondiendo a algún orden preestablecido. Vemos una acumulación de materiales. Bueno, me imagino que si comparásemos esto con esta imagen, esta estampa, con la del plano que ha salido con nuestro software, con el que utilicemos, poco se parecería. Si nos vamos a otra imagen, buscada también un poco a propósito para ver la diferencia, que a veces se le suele llamar construcción prefabricada, pero creo que debemos de ir ya cambiando, ir más allá y hablar de una construcción puramente industrializada, y luego veremos el porqué. Aquí vemos una imagen que igualmente es una estructura de mayores dimensiones, y hago lo mismo, hago siempre esa pregunta. Yo, aquí sí que vemos una estructura con elementos prefabricados de hormigón, una construcción industrializada, y como rasgos, por distinguir algunos, y comparándolo con la imagen anterior, vemos limpieza, vemos orden, vemos una serie de operarios distribuidos y que se puede presuponer que cada uno tiene una función determinada, preestablecida, es decir, no tenemos operarios, un excedente de operarios porque sí, sino que cada uno tiene una función que desempeñar. Incluso podríamos hablar de que los elementos llegan casi a la obra y ni se descargan, directamente van desde el medio de transporte y se colocan en su posición definitiva. Bueno, la primera pregunta que haría es si ambas estructuras o ambas concepciones de construcción son iguales. Bueno, si lo hubiera hecho al principio, no sé si habríamos entrado con tanto detalle, pero bueno, la respuesta cabe esperar que sea que no. Pero vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a una imagen, otra vez volvemos a una estructura hecha in situ, convencional, y más a nivel de detalle, y ahí vemos algo en el encuentro que casi nos podría sonrojar, pero esto, de hecho, es una fotografía que en un momento me pasó un colega arquitecto y me decía, esto es lo que me encuentro constantemente en las obras. Cuando llego, casi voy más haciendo una labor de policía, viendo dónde se ha cometido un error para ir poniendo parches. Esto es la primera pregunta que les haría, si esto es lo que el plano o el modelo BIM determinó. Bueno, la respuesta lógicamente es no. El plano difícilmente te vaya a dar esta desviación que hay entre el pilar. La línea de pilar evidentemente no tiene continuidad, y esto implicará tener que hacer una corrección en obra con la desviación en tiempo, en coste, que ello supondrá. Y luego la siguiente pregunta que haría es si esto creen que en prefabricado sería posible. Sería posible acometer esta variación de lo que el proyecto ha dictado que se tiene que hacer. La respuesta también es no, salvo que quisiéramos, diseñáramos mal a propósito. Evidentemente los elementos tienen que ir conectándose y tienen que ir lo más alineados posible para que cada uno esté en el espacio que sea predeterminado.
Volvemos otra vez a una construcción industrializada, hago una pregunta, ahí vemos cómo se está descargando una viga de gran tonelaje que tiene en la cara inferior unos orificios que, bueno, se puede pensar que se está descendiendo poco a poco y que los dos operarios que están a ambos lados de los pilares, su labor es de alguna manera guiar la pieza para que encaje. La pregunta que yo hago es si creemos o tendríamos la seguridad plena de que esos elementos, esas armaduras salientes van a conectar perfectamente, porque en el momento que hay una única armadura que no encaje en esos orificios, posiblemente la pieza la viga superior, habría que retirarla, seguramente volverla a colocar en el suelo, etc. La pregunta la que suelo hacer es si tendríamos la seguridad de que las piezas van a encajar, y siempre me dicen, bueno, seguro. O sea, jugamos con la confianza de que eso va a suceder. ¿Y por qué creemos que eso va a suceder sin ningún tipo de impedimento? Porque si no lo sabemos, de alguna manera tenemos la sensación de que previamente todos los elementos prefabricados que vienen de una fábrica están controlados para que cuando lleguen a la obra y encajen como piezas de un puzzle, lo hagan con la máxima precisión posible, para que no haya ningún tipo de alteración como veíamos en la imagen anterior. Por eso, a mí, andando en la idea que decía previamente de hablar de construcción industrializada y no tanto de construcción prefabricada, quiero que se detengan un momento en esta imagen. La construcción industrializada no únicamente es que los elementos o una mayor parte de los elementos constructivos tengan que necesariamente hacerse en factoría, que también, sino que lo que estamos hablando es que todas las etapas que componen cualquier proceso constructivo, desde el diseño, la fabricación, el transporte y hasta llegar a su ejecución final, tienen una continuidad, o sea, responden a una secuencia lógica y tenemos que garantizar una serie de medidas a lo largo de todo el proceso para que la pieza, cuando vaya a colocarse, se corresponda con lo que en origen el proyecto dictaminó. Si esto nos fuéramos a una construcción in situ, volviendo otra vez a hacer un ejercicio comparativo, ¿tendríamos la seguridad de que se va a guardar toda esa información a lo largo del proceso? Pues seguramente no. Y la respuesta es que si bien en la construcción industrializada los agentes que intervienen de alguna manera van cubriendo una mayor parte de etapas a lo largo del proceso, incluso pueden cubrir todo el proceso completo y luego lo iremos un poco describiendo. En el caso de la construcción tradicional no. Uno calcula, otros fabrican y otros son los que finalmente construyen, con lo cual toda esa información que va evolucionando a lo largo del proyecto y luego en la construcción, inevitablemente se va perdiendo, y eso es lo que luego origina que haya problemas, como veíamos en el caso de la imagen que ven aquí a la izquierda, de ese pilar que queda desplazado. El que proyectó muchas veces ni siquiera es el que luego lleva el control de la obra, y el que ejecuta o el que construye pues es otro actor ajeno, y al final eso suele implicar ineficiencias que son el pan de cada día. Pues por lo cual, si bien, por hacer ya un resumen de este primer bloque introductorio, ¿por qué seguimos tratándolo igual si realmente son construcciones que se conciben, se diseñan de forma distinta? Los elementos se construyen o se fabrican, en el caso de los prefabricados, de manera distinta. Es decir, todo es distinto, quizás lo único que se asemeja es el material, y tampoco, porque se suele trabajar con mejores calidades, y sin embargo, todavía hoy se sigue tratando de manera distinta. Y el más claro ejemplo son obras que observamos, que ya incluso con la ejecución en marcha, pues hay una partida, véase por ejemplo el forjado, alguien se replantea si estaba en el proyecto pues una losa reticular prácticamente hecha directamente en la obra, pues se quiere cambiar, pero cuando ya el puzzle se está elaborando, y ahí es más difícil. Con lo cual, un punto muy importante a la hora y esto yo creo que es algo que trasciende, ya sea hormigón, acero, madera, a cualquier sistema industrializado, es que esto, desde que se va desarrollando, se concibe la obra y se empieza a definir el proyecto, se tenga en cuenta, porque tiene unas particularidades que así luego van a tener que tenerse en cuenta. Y ya llevándolo a nuestro terreno. Como veíamos anteriormente, creo que es importante el que quede bien claro
esta secuencialidad que hay a lo largo de todo el proceso constructivo. Cuando nosotros al final, como sector, se nos concibe como fabricantes, pero porque es lo que hacemos. Nosotros fabricamos productos de construcción, pero no solamente fabricamos. Y luego veremos el porqué. Pero el punto siempre en común es que somos fabricantes de productos de construcción. Y esto tiene una serie también de factores que deben de tenerse en cuenta. Nosotros hacemos productos de hormigón que se hacen en unas factorías con una serie de controles. Veremos aquí alguna imagen ilustrativa, pero tampoco debemos de olvidar que trabajamos con el hormigón. Y el hormigón al final es el material de construcción más universal. España es un país donde predominantemente se utiliza hormigón, en cuya composición, pues como sabrán perfectamente, se juega con una serie de materias primas, cemento, árido, agua, y se puede incorporar otras, aditivos, etcétera. Pero estamos trabajando con un material que es el de, a nivel global, a nivel mundial, el más empleado con mucha diferencia. Y esto es consecuencia de que es un material que en líneas generales tiene un buen comportamiento global, ya sea a nivel mecánico, de durabilidad, etc. Y esto hay que conocerlo para en cada caso el tenerlo en cuenta. Pero también es erróneo el concebir el hormigón como un material con una serie de características dadas cuando puede presentar ilimitadas caras en la medida que juegues con los materiales, con el diseño y, bueno, aspectos que también luego pueden tenerse en cuenta relativos a la sostenibilidad. Pero sirva hoy un poco la presentación, como viene en el título, una primera aproximación. Habrá puntos que simplemente dejemos ahí caer y que a lo largo del curso entraremos con mayor detalle, pero por lo menos que quede meridianamente claro. La fabricación, bueno, el que no haya conocido, pero vamos, esto está a golpe en YouTube. Hay miles de vídeos y las páginas web, pero YouTube es una plataforma excelente para ver cómo se fabrica. Si alguien tiene curiosidad, le animo a que entre en nuestro canal y verá distintos procesos productivos. Pero para que se hagan una idea, esto es una bancada, el típico molde lineal, en el cual sería el equivalente al encofrado de la obra, pero en la fábrica. ¿Con qué trabajamos? Pues igual que en la obra, con las mismas materias primas. El acero es otra parte fundamental, pero todo con una salvedad de que como taller industrial, todo tiene que tener un orden, todo tiene que estar bajo ciertos protocolos para que la productividad siempre sea la máxima posible dentro del fabricante. Y con eso trabajamos, va en nuestro negocio y somos los primeros interesados en que todo esto se preserve y se cumpla. Y un poco por ir viendo ciertas imágenes que ilustren cuál es el proceso, no cambiaría mucho hacerlo en la obra. Aquí ven un panel o una serie de paneles que se pueden hacer en una mesa ya con las armaduras colocadas, se vierte el hormigón y se deja pasar un tiempo, que puede ser 8, 12, hasta 24 horas. Normalmente se acortan los plazos al máximo para ajustarlo en las mismas jornadas de trabajo, y a la jornada siguiente, a las 24 horas, habitualmente de manera general, se desmoldea el elemento, se estoca normalmente en fábrica, se deja unos días hasta que tiene una resistencia mínima y ya entonces queda preparado para ser enviado en obra. Esto quizás, vamos, en 5 o 6 imágenes que he puesto, yo creo que deja bastante claro el proceso estándar de cualquier elemento prefabricado de hormigón que luego se llevará a la obra. Y como consecuencias de todo esto, vamos a ir subrayando aquellas ventajas que consideramos que deben de tenerse en cuenta para ser plenamente conscientes de toda la potencialidad que tiene el industrializar la construcción, en este caso con elementos prefabricados. En primer lugar, si por algo en líneas generales se nos percibe como industria, es la calidad. Veíamos antes el ejemplo de esa viga de gran tonelaje que encaja en 2 pilares. Todo esto es porque hay una serie de controles a lo largo del proceso. En el caso de los fabricantes de prefabricados de hormigón, en Europa, estamos sujetos al marcado C. El marcado C implica cumplir unas normas europeas que establecen una serie de controles, más de 50 parámetros de control, desde que llega la materia prima, en el propio proceso, las máquinas con las que se trabaja, hasta que el producto está terminado, y eso al final
tiene como consecuencia una seguridad en que el producto no va a ser defectuoso y que cuando llegue la obra, pues esa pieza del puzzle encajará en el lugar predefinido. Otros aspectos, y esto creo que es algo también que debe destacarse, el pretensado. Doy por hecho que todos los que nos veis tenéis suficiente formación técnica para conocer, habréis hecho ejercicios ya sea en la carrera o por vuestra dedicación profesional, para saber lo que implica el pretensado. El pretensado, que es una invención de la primera mitad del siglo pasado, de un ingeniero francés, de Freycinet. Esto transformó las posibilidades que podían ofrecer los elementos de hormigón, cualquier elemento de hormigón. Pero ¿cuál es el valor añadido que aporta el prefabricado? Que es que se hace en fábrica. El hacerlo en fábrica implica que todo esté mucho más controlado, el que se tengan medios fijos, a diferencia de la obra, que es algo itinerante y que se hace en cada momento, pero en la fábrica se hace de manera mucho más seriada, mucho más controlada, y eso implica que se amplifiquen las posibilidades que tienen los elementos, en este caso, a la hora de lograr longitudes. Luego pondré un ejemplo que yo creo que es bastante revelador. Y luego aspectos que yo creo que son consideraciones que a veces hasta los fabricantes no son ni siquiera plenamente conscientes. Nosotros hasta podemos, este es un ejemplo de un mock-up, de una maqueta a gran escala, de un panel, vamos a llamarle panel, aunque es hueco, que se destinó a una obra de cierta relevancia en Marruecos, una estación de alta velocidad en Rabat. El arquitecto quería visitar la fábrica, conocer los procesos y quería sobre todo el que eso que había esbozado en sus planos, quería verlo presencialmente antes de dar su conformidad a los elementos. Bueno, pues se prepararon un par de piezas para poder comprobarlo y que le diera lo que quería verlo. Esto en la construcción in situ, la construcción convencional, lógicamente no hay ninguna posibilidad de poder hacerlo. Con lo cual, yo creo que también son aspectos interesantes y nunca nos debemos de olvidar de la parte más arquitectónica, estética, relativa a la construcción. Al final, los arquitectos, especialmente los estudios de arquitectura, son los que deciden qué materiales, qué sistemas emplear, y son los primeros a los cuales nos tenemos que dirigir para que conciban todas las posibilidades que ofrecen, aparte de las técnicas y funcionales que podemos ir viendo. Y un poco ir avanzando. Como decía anteriormente, nosotros lo que hacemos es fabricar, pero cada vez más, casi diría que casi ya no hay excepción que así no se haga, el fabricante diseña los propios elementos que luego fabrica. Es decir, en la mayoría de las obras se está comportando y cada vez más como un externo, como un agente externo, un apéndice, bien a la ingeniería o bien al estudio de arquitectura, para diseñar. Si es un fabricante, como veíamos anteriormente, este es un fabricante, la imagen anterior, especialista en fachadas. Lógicamente, el no aprovechar todo el bagaje, todo el know-how que tiene el fabricante para asesorar, guiar al estudio de arquitectura en este sentido y encontrar soluciones óptimas. Y no olvidemos, siempre tiene que ser a un coste razonable, salvo muy pocas obras. Estamos trabajando en un sector donde los costes tienen que estar lo más ajustados posibles, y el apoyarse en el conocimiento del fabricante es algo casi diría que imprescindible. Aquí estamos hablando de elementos prefabricados de hormigón, pero casi doy por hecho que en cualquier otro sistema constructivo industrializado con otros materiales pase exactamente igual. Y un poco ya entrando en un bloque que tendrá una importancia grande a lo largo del curso, donde repasaremos los distintos sistemas y las particularidades que tienen. De manera general, para un poco ubicar los distintos elementos o sistemas, como decía anteriormente, que componen la familia de elementos prefabricados de hormigón, para un poco destacar los rasgos, ¿a qué están destinados? Fundamentalmente a la creación de estructuras o cerramientos. Aquí nos vamos a centrar en la parte edificatoria, vamos a dejarla a un margen, también la posibilidad de que esté destinada a infraestructuras, a obra civil. En la práctica totalidad de los casos son elementos armados o también pretensados. También hay que describir y particularizar que las obras, por ejemplo, una estructura no necesariamente se hace con los productos que un fabricante le puede suministrar. Puede ser el caso de que el fabricante
esté especializado en un tipo de producto. Por ejemplo, la placa alveolar para forjados es un caso muy, muy habitual. O bien que sean capaces, tengan capacidad productiva, técnica para poder acometer la obra completa. Son aspectos que son también necesarios que se conozcan. Luego cada fabricante tiene sus propios diseños que van en función de los moldes, de su propio conocimiento, de los materiales con los que trabaje, y también hay que tener en cuenta un aspecto que es limitante, que es el peso. El peso, al final, el hormigón es un material pesado. Eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista prestacional, como decía anteriormente, relativo a la resistencia al fuego, a la acústica, a la inercia térmica, pero por contra hay que transportar las piezas desde una fábrica hasta una obra que estará a una distancia determinada, y eso es algo que hay que tener en cuenta y que luego con una imagen lo intentaremos también un poco ejemplificarlo. Y un poco por ir abordando los distintos sistemas. Podemos ir desde sistemas, por clasificarlos de alguna manera, lineales, 1D, podemos pasar a sistemas superficiales, en 2D, paneles, losas de forjado, etcétera, y ya el sistema más industrializado y que aunaría todas las ventajas de la construcción industrializada sería ya hacerlo de manera volumétrica, en 3 dimensiones, que serían módulos completos que hacen que las tareas a acometer en la obra se reducen al mínimo posible. Pero vamos a ir un poco entrando en detalle en cada uno de estos. Elementos lineales. Bueno, veíamos al principio de la exposición una serie de imágenes de estructuras. Cualquier estructura que se acometa es susceptible de prefabricarse en hormigón. Cualquier estructura de un edificio residencial, comercial, etcétera. Y aquí es importante el que destacar algo que yo creo que empieza a haber un cambio que era esperado, pero que no terminaba de llegar. Es que en determinadas tipologías edificatorias, aquí vemos imágenes de una nave, es una nave que se reconstruyó porque la instalación anterior había habido un incendio, se había quemado y había que levantarla en un tiempo récord, además con un material que fuera incombustible, y no había otra solución más que prefabricarla en hormigón. Bueno, este tipo de ejemplos empiezan a hacer ver, esto es una edificación industrial, pero ¿por qué no llevar esta idea y aplicarla en la edificación residencial? Y creo que es algo que con iniciativas y como la del curso, o con eventos que cada vez son más frecuentes, que se están llevando a cabo y que muchos de los profesores que formamos parte del claustro nos vamos viendo cada vez con mayor frecuencia, porque hay cada vez más demanda de este tipo de información, se empieza a ver una necesidad clara de exportar esta idea a ese otro tipo de edificación que ha sido mucho más inmovilista y que se sigue basando en sistemas constructivos muy tradicionales y que poco se ha avanzado en las últimas décadas. ¿Por qué no aprovechar todas las ventajas de la industrialización, la velocidad de ejecución, el respeto por las dimensiones, por la posición de los elementos? ¿Por qué no llevarlo también a la residencial? Bueno, se empieza a ver algún ejemplo. Veremos, ya digo que hoy no hay ocasión de ello, pero a lo largo del curso, en el tema correspondiente, entraremos mucho más en detalle en tipos de secciones, estructuras articuladas, rígidas, mecanismos, cualquier consideración que haya que tener en cuenta a la hora en la logística, en la ejecución, etcétera, y con las nociones que consideramos que sean más que suficientes para luego gestionar este tipo de construcción adecuadamente. Si damos ya el siguiente salto a elementos más superficiales, aquí habría que distinguir los forjados. Los forjados es seguramente el sistema constructivo donde mayor número o una mayor proporción de elementos prefabricados de hormigón se han utilizado tradicionalmente, pero con un matiz de que eran sistemas de forjados semi-industrializados, que había una parte que se hacía prefabricada, que hacía un poco la función de encofrado y con una función semi-resistente, y que eso se completaba posteriormente con la losa de compresión que se suele colocar en las obras. Pero cada vez vamos a sistemas
más industrializados, menos dependientes de la obra. Y aquí sale la placa alveolar. No me he metido en detalle en otros sistemas, el tradicional de Vicky y Bovedilla, pero me quedaría con este sistema porque es seguramente el que mejor ejemplifica, en el caso de las estructuras, todas estas ventajas de la construcción industrializada. El ir a sistemas cada vez más diáfanos, de colocación más rápida, más segura, etcétera. Aquí las placas alveolares, y voy a poner, como decía anteriormente, adelantaba un ejemplo que yo creo que va a dejar, o al menos creo que puede dejar bastante claro, el potencial que tiene este elemento, que es un elemento muy simple, como ven, tiene unos huecos, unos alvéolos, que su función fundamental es la de aligerar el forjado. Pero por ir avanzando, la otra gran familia de productos superficiales serían los cerramientos, y aquí también habría que distinguir los llamados paneles pesados, paneles de 10, 12 o más centímetros de espesor, que se utilizan fundamentalmente como elemento exterior, de envolvente de los edificios, que luego irán completados hacia adentro, con otras capas, con el aislamiento, trasdosado interior, etcétera. Ejemplos aquí, bueno, aquí sí que es un tipo de construcción que hasta no hace muchos años estaba casi orientada a edificación más industrial. Todavía hoy algún técnico sigue asociándola a ese tipo de edificación más repetitiva, más monótona, con menos valor estético, pero estamos, especialmente yo creo que pongo el ejemplo de Madrid, me gusta ponerlo porque estamos observando en todo lo que es en la periferia, en los grandes desarrollos urbanísticos, que cada vez se recurre más a ir a elementos de gran formato. ¿Por qué depender de colocar un ladrillo encima de otro? Si podemos ir a elementos de mayor dimensión, con todas las ventajas que esto nos va a aportar, para agilizar la ejecución, para poder ir avanzando otros oficios dentro del propio edificio, además con unas posibilidades estéticas tremendas. Aquí pongo este ejemplo, voy a poner 3 o 4 ejemplos, que yo creo que lo pone muy de manifiesto. Esto es un edificio administrativo, el Palacio de Congresos de Córdoba, que se construyó, creo recordar, por el año 2016-2017, y aquí se han colocado los paneles de mayores dimensiones hechos en España, hasta 42 metros cuadrados, y con todos esos cajeados aquí que tenían una función que era el de aprovechar de alguna manera la radiación solar para el interior, para las actividades que se llevan a cabo dentro del edificio, y ahí están. Posibilidades, bueno, el de lograr geometrías, en este caso curvas. Esto es un edificio a las afueras de Madrid, de un prestigioso estudio de arquitectura que es un devoto del uso de elementos industrializados, y las fachadas fundamentalmente lo demuestran. Aquí otro ejemplo, esto es un residencial, son viviendas de protección oficial, vamos desde edificios de un coste más contenido a otros donde las limitaciones económicas son menores. Estos son unas viviendas de protección oficial en el barrio de Carabanchel, y esto es una obra, un proyecto que fue liderado por Isozaki, que ha sido premio Pritzker, conocido como el Premio Nobel de Arquitectura, el año pasado. Y esto lo ha hecho con una empresa de aquí, una empresa local de Segovia. Más ejemplos. En el caso de otra alternativa que hay también para los cerramientos serían los paneles ligeros, que aquí conviven el GRC, el hormigón armado con fibra de vidrio, que son, para el que no lo conozca, otro tipo de sistema distinto. Son paneles de mucho menos espesor. Hay, en resumen, 2 alternativas: la de hacerla con bastidores metálicos incorporados dentro del panel. El panel al final suele tener lo que es el hormigón, una capa de alrededor de 1 centímetro, centímetro y medio, pero lleva una serie de nervios que van integrados dentro del panel desde la fábrica y que luego se adhieren al resto de capas que compondrán el cerramiento, o bien como elemento sándwich, que llevan son 2 capas, la interior y la exterior de GRC, y por dentro un aligeramiento que hace, pues que tiene una función similar. Bueno, ejemplos inmensos. Este es un material que da unas posibilidades en cuanto a lograr geometrías
de todo tipo, casi diría que no hay dos obras iguales hechas en GRC, que ahí están, y es un material, una solución que está creciendo de una manera extraordinaria en los últimos años. Bueno, más ejemplos de esto, otra obra, el parque temático de Lego en Londres, que hizo una de nuestras empresas con sistemas de GRC. Y luego una solución mixta que a mí me parece extraordinaria y que no tiene toda la demanda que creo que por posibilidades debería tener, que es la de los paneles portantes, que hacen la función mixta de estructura y de cerramiento. Esto yo creo que es casi diría que el mejor ejemplo en 2 dimensiones de la industrialización, el agilizar al máximo en la construcción y con las consecuencias que eso va a tener en términos de coste, de seguridad, de no residuos, etcétera. Y ya, como decía, en la última escala estaría el hacer los elementos en 3 dimensiones. Estos son el ejemplo de lo que sería el bajo cubierta. El no hacerlo en obra, incluso con todas las tejas ya colocadas de fábrica de manera automatizada, no tener que subir los operarios, solamente hay que hacer una reflexión rápida del rendimiento de colocación que puede tener el hacerlo en obra a determinada altura, con los medios de seguridad, con la exposición que puede haber, también pensando en la parte más social de los operarios, el hecho de tener que trabajar en la obra, pie de obra, con todas las dificultades añadidas que tiene. La obra hay que reconocerlo, son trabajos duros, a diferencia de la fábrica, donde todo está mucho más controlado, mucho más automatizado y las consecuencias son las que vamos constantemente destacando. Y el llevarlo a la obra, esto, para que se hagan una idea de los rendimientos que puede tener, son extraordinarios. Esto es una vivienda, creo recordar, a las afueras de Madrid, con 5 módulos, que sumaban un total aproximado de unos 150 metros cuadrados, y la colocación de los módulos se hizo en una jornada de trabajo, en 8 horas. Solamente invito a hacer otra reflexión. ¿Cuánto se hubiera tardado si esto se hubiera llevado a cabo de manera tradicional, de manera convencional, todo lo que sería el esqueleto del edificio? Y esto, ya digo, cada vez tiene una mayor demanda. Hemos pasado de percibirlo como casas prefabricadas, como algo ligado a provisionalidad, a menor coste, una calidad más dudosa, a algo que en lugar de ello ofrece todo lo contrario. Bueno, incluso llegando a soluciones ya casi diría disparatadas de utilizar elementos con otras finalidades, en este caso vigas para puentes, para conformar, para configurar una vivienda. Veremos un montón de ejemplos a lo largo del curso ilustrativos para un poco el poder tener debidamente claro todas las posibilidades que ofrece. Y todo esto, como decía al principio, yo particularmente me gusta más hablar de sistemas constructivos, porque se pueden conformar a partir de elementos individuales que se pueden combinar entre ellos. En el curso nos centraremos especialmente en la parte más edificatoria, residencial, comercial, y cada uno de ellos tiene una serie de connotaciones que deben de ser conocidas. Un poco por ir esbozando lo que veremos más adelante. En unifamiliar, yendo de menor a mayor escala, lo que sería unifamiliar, veíamos antes el ejemplo de una vivienda hecha a partir de módulos, donde tienen unos rendimientos extraordinarios y que luego inevitablemente habrá que completarlo con el resto de oficios, los remates, etcétera. Aquí también la alternativa es que en lugar de hacerlo con elementos volumétricos que tienen una dificultad en cuanto al transporte, porque pesan, contienen aire y eso hay que llevarlo también a cierta distancia, la alternativa sería el configurarlo a partir de paneles para dar forma a lo que sería el esqueleto del edificio. Aquí, lógicamente, se ralentiza la ejecución, sigue siendo muy rápida, pero son sistemas que aportan mucha más flexibilidad a la hora de configurar modulaciones en cuanto a las dimensiones. Y aquí pues hay que también hacer valer todas estas propiedades distintivas que ofrecía el hormigón que contaba anteriormente. Aquí
debemos de romper con la idea que todavía, como indicaba, en algunos ámbitos sigue permaneciendo, que parece que hablamos de casas prefabricadas como algo, y no siempre, o casi diría que muy pocas veces, eran casas prefabricadas de hormigón, pero se vinculaba a una construcción mucho más contenida, con poca o ninguna estética añadida. Y aquí podemos ir desde ese tipo de concepción de construcción hasta viviendas de auténtico lujo. Casi diría que actualmente los ejemplos que predominan son los segundos. Se están haciendo obras de más de 1 millón de euros, por dar una cifra aproximada, totalmente industrializadas, y porque el cliente final lo que quiere es tener su vivienda cuanto antes a su disposición para poder vivir en ella o para poder descansar en ella sus fines de semana, en sus vacaciones, y lo que quiere es sobre todo rapidez, lo que no quiere son problemas, y quiere que tenga pues esa belleza que también el hormigón le puede aportar. Siguiendo avanzando en la escala, si vamos a una edificación ya más colectiva, ya sea un residencial u otro tipo de edificación, aquí, lógicamente, el ir a trabajar con módulos va teniendo menos capacidad, aunque siempre me gusta el destacar que sea al menos una alternativa a valorar. Luego se verá si es competitiva técnica y económicamente, pero siempre conocerla para saber si puede ser factible el recurrir a elementos o sistemas lo más industrializados posibles. Pero en líneas generales lo más habitual aquí puede ser, y estamos viendo ya ejemplos que, como digo, también pondremos de manifiesto a lo largo del curso, obras que ya hoy se están acometiendo con sistemas bien combinados con elementos lineales, vigas, columnas, etcétera, con elementos ya superficiales, forjados, escaleras, etcétera. Y aquí hay que también tener en cuenta una diferenciación, porque también en el curso se abordan los otros dos principales materiales de la construcción, el acero y la madera, que aquí, de manera general, los sistemas pueden pesar el doble, y eso implica una dificultad a la hora de gestionarlo en la fase del transporte y de su instalación, pero como indicaba anteriormente, no se puede descartar nunca ninguna solución si no se hace un estudio lo más preciso posible, y creo que merece la pena, y para ello creo que el conocimiento, la formación es fundamental. No, casi por el tiempo que vamos avanzando, les animo a que entren en el perfil de Twitter de Avintia, que es una de las principales constructoras de residencial de España, y que está haciendo actualmente la mayor construcción, o al menos que yo conozca, residencial íntegramente industrializada con elementos prefabricados de hormigón. Todo se está haciendo enteramente, creo que el esqueleto ya está terminado y se ve en un time-lapse rápidamente un poco la secuencia del proceso, así que les animo para verlo muy rápidamente. Y ya llegando a la última escala, edificios altos, que tampoco voy a poner limitaciones que consideramos un edificio alto. 10 más plantas, bueno, ahí ¿es posible utilizar elementos prefabricados de hormigón? Pues yo creo que el mejor ejemplo en México, que es un país con una sismicidad elevadísima, que ha tenido catástrofes tremendas históricamente por grandes terremotos, pues se está construyendo edificios de gran altura enteramente con elementos prefabricados de hormigón, con nudos rígidos, con atenuadores, e incluso, pues como vemos en la imagen de la derecha, no toda la construcción necesariamente tiene que ser industrializada, pero sí una parte de ella. Y ponía el ejemplo de aquí de las afueras de Madrid, que es algo que se ve por simple observación. En Estados Unidos, que es un país también en el cual el prefabricado de hormigón en las últimas décadas ha avanzado de manera exponencial, pues pongo aquí el ejemplo de un rascacielos, 85 plantas, cuya fachada está enteramente resuelta con paneles prefabricados de hormigón. Se han levantado hasta esta altura, creo que eran cerca de 300 metros de altura, se han colocado y ha sido una solución perfectamente factible. Y aquí yo creo que también es interesante introducir ya algún aspecto que también veremos más al final del curso, relativo a la sostenibilidad. Es algo que creo que es importante ir anticipando
ciertas connotaciones que a veces atribuyen de manera equivocada y no sé si malintencionada al hormigón por la contribución de las materias primas con las que se fabrican. Los análisis de ciclo de vida, para quien esté un poco más familiarizado con todos estos aspectos, no solamente mide el impacto que pueden tener los materiales que se utilizan, sino los sistemas constructivos, y analizándolo siempre a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto es un estudio reciente que además pone de manifiesto una mayor durabilidad, una mayor o una menor reparabilidad esperada, menores reparaciones a lo largo del ciclo de vida de un edificio, y eso hace que sistemas constructivos que en origen podrían concebirse como más respetuosos con el medio ambiente o en cuanto a las emisiones que llevan ligadas, acaban luego cambiando el balance si se analiza todo el ciclo de vida, que es lo que debe de hacerse y lo que se hace en otros tipos de actividades. Véase, por ejemplo, en la industria automovilística, que sería absurdo el que, por ejemplo, nos dieran en la ficha técnica del vehículo las emisiones que ha tenido el vehículo en su fabricación y no nos dieran, que son las que luego sí que nos dan, las que tienen en su fase de servicio. En la construcción va a pasar lo mismo, debería de pasar lo mismo. Y serán aspectos que será interesante también ir abordando a lo largo del curso. Y luego, un poco por ir cerrando este segundo bloque, que era el más importante de la presentación, cómo enfocar un proyecto de estructuras, como decía, sistemas industrializados. Pues lo primero, lo más importante siempre es contar con la asistencia de un fabricante, porque ya digo que cada vez más son empresas de diseño, son consultorías que trabajan con elementos prefabricados de hormigón en este caso, pero que su razón de ser es fundamentalmente técnica, para desarrollar soluciones factibles, técnica y económicamente. El tener que contar con ellos es fundamental. Que tanto una estructura como la fachada se trocea. Hay que unir los elementos, hay que conectarlos, y esto obliga a que el diseño sea muy preciso en este sentido. Una estructura convencional, pues las uniones se van haciendo sobre la marcha, no necesariamente, o no requieren tanto cuidado en el detalle como si hay que tenerlo en este caso. Compatibilidad con otros elementos. Esto lo veremos más en la parte relativa a BIM. Y en cuanto a la fachada, pues básicamente lo mismo, el conocer pues las limitaciones que tienen los elementos en cuanto a dimensiones, que fundamentalmente están condicionadas por el transporte y por la ejecución. No se puede pensar, poníamos antes el ejemplo del Palacio de Congresos de Córdoba, con paneles que llegaron a medir 42 metros cuadrados. Bueno, pues ahí están un poco las limitaciones y deben de conocerse para diseñar correctamente. Y bueno, por ir continuando un poco en la idea, ya digo, cada vez hay más empresas que cubren todo el proceso completo. Esto lo vamos a ir ya abordando de manera mucho más rápida. La logística, el transporte, es otra etapa fundamental. Hay que llevar los elementos a la obra. Son pesados, la distancia o el itinerario que hay que recorrer desde la fábrica hasta el destino final, hasta la obra, pues esto, a medida que trabajemos con elementos de mayores dimensiones, pues implicará el que haya estudios, pero esto igualmente el fabricante es su pan de cada día, esto lo conoce y lo estudia para que todo esto sea factible. Es el principal interesado en que esto se haga de manera correcta para que no haya ningún tipo de contratiempo. Luego, bueno, pongo esto de la red de empresas. ¿Qué significa? En España tenemos una red extraordinaria de empresas que acometen todo tipo de productos, de sistemas, como decía, desde monoproducto hasta edificios completos, que aquí no hay problema. Pero puede darse el caso de alguno de los alumnos que, imaginémonos que trabaja en un estudio de arquitectura que lleva una obra en otro país distinto, el proyecto se ve desde aquí, pero al final va a estar condicionado por el tejido empresarial, las empresas que pueda haber en el país donde se acometa, porque llevarlo desde España pues dificulta enormemente el poder hacerlo. Entonces eso es algo que de alguna manera condiciona el coste. Son aspectos, yo creo que también el coste o los costes
son factores que nunca deberíamos dejar fuera del debate. O sea, cualquier solución que se idee, al menos debe de estimarse dónde estamos para ver si es razonable y es factible llevarla a cabo. El no abordarlo sería también un error, sería crear expectativas de las posibilidades que puede ofrecer cualquier sistema constructivo que luego no se va a llevar a cabo porque los costes se pueden acabar disparando y, como digo, la construcción, la principal fuente de decisiones a la hora de tomar decisiones son los costes y se abordarán igualmente. Y por último, la ejecución. Al final la ejecución implica, o mejor dicho, resume las principales ventajas que aporta la construcción industrializada. La más inmediata es la agilidad. El hacer las cosas más rápido hace que los plazos se acorten, y esto tiene consecuencias económicas de entrega anterior de la obra. Incluso, que yo creo que es algo que pocas veces nos detenemos en ello, si estamos hablando de edificios, generalmente se hacen dentro de las ciudades. Y bueno, lo hemos visto también, esta mañana lo leía con una nota de prensa del redenominado Ministerio de Fomento, y destacaba el ministro que las ciudades van a ser un poco el eje central de las competencias del ministerio. Bueno, pues las ciudades al final son ruidosas, nos afectan en nuestras labores cotidianas, y el hecho de que las obras se dilaten más en el tiempo al final implican mayores problemas de ruido, de polución, y creo que es algo que cada vez más deberíamos de ser plenamente conscientes, porque nos afectan a todos de manera global. O sea, hacer las cosas rápidas también tienen esa ventaja en cuanto a la alteración que tenga en nuestro día a día. Temas de financiero, las obras prácticamente todas, al menos en el ámbito privado, cuentan con financiación bancaria. El hecho de hacerlas antes, pues tiene una consecuencia en cuanto al gravamen de los intereses. Ya digo que son aspectos que a mí, al menos, creo que debemos de no dejarlos de lado para comentarlo. La ineficiencia, la economía circular, creo que cada vez es un concepto que va apareciendo más. Hasta ahora los edificios o la construcción en general ha sido ineficiente de manera sistemática, y no se metía tanto, no se exigía tanto, no se era tan exigente en cuanto a las regulaciones, pero cada vez esto va a ir abordando más y se va a ir viendo que hay un balance neutro, que no se hagan residuos. La construcción industrializada, de manera, teóricamente, tiene un balance cero de residuos. Cada elemento tiene su posición y no es generador de residuos. Pongo aquí el ejemplo de un estudio que me parece súper interesante, de que por cada 3 edificios hechos de manera convencional se generan residuos para haber construido uno cuarto. Bueno, pues esto es algo que veremos en los próximos años que va a ir cambiando inevitablemente. La seguridad, el hecho de hacer los procesos, los elementos en la fábrica con un mayor control, todo mucho más automatizado, el hacerlo en tierra y no a ciertas alturas, pues hace que los riesgos se minimicen y las consecuencias sean mucho menores. Esto también es importante el destacarlo. Y ya con esto voy intentando llegar al último bloque que me había marcado, es un poco abordar las grandes tendencias que hay ahora en la construcción y que nos afectan de manera transversal. La parte de BIM creo que es el cuarto bloque que se va a dar dentro del curso, y creo que es algo que, bueno, desde el punto de vista de la construcción industrializada en general, no únicamente el prefabricado de hormigón, es algo que de manera paralela va a ir ayudándonos a una mayor incorporación de sistemas industrializados. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque volvemos otra vez a esta imagen que ponía al principio. Imaginémonos esta estructura que se ha hecho con un software BIM, pues la ejecución ha sido defectuosa independientemente de que el proyecto se haya hecho en BIM. En cambio, una estructura industrializada, si se ha hecho con un modelo BIM, la ejecución va a cumplir con la precisión que la geometría del modelo determina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la construcción industrializada
se tiene que ejecutar correctamente, las piezas tienen que encajar unas en otras inevitablemente, se respeta el proyecto, o sea, la posición, la conexión de los elementos es imprescindible. Y BIM se basa exactamente en lo mismo, en que lo que luego se va a conformar en la obra se asemeja a lo que el modelo BIM ha determinado para que no haya colisiones entre distintos elementos. En cambio, la construcción convencional, independientemente de que se hagan BIM, los fallos, los errores de obra seguirán apareciendo. Y esto es algo que, como digo, de alguna manera ayudará. Pero no solamente eso, en el caso de las estructuras prefabricadas de hormigón tiene otras consecuencias. El hecho de que las empresas cada vez tienen una mayor implantación de software BIM, conocen mucho mejor toda la potencialidad, nos ha venido extraordinariamente bien porque los propios modelos de los elementos unitarios que luego se fabrican, se generan las planillas de fabricación. Con lo cual no hay pérdida de información, es decir, cada elemento que se diseña es luego el que se fabrica, no hay ninguna alteración, como si en cambio puede suceder en una construcción más convencional. Bueno, aquí pongo una imagen que yo creo que lo ilustra perfectamente. Lo que vemos a la izquierda es un render del modelo BIM en 3D y lo que vemos en la derecha es la imagen real de la construcción. Y bueno, no creo que no hace falta ponernos a entrar en detalle si se asemeja o no, pero queda yo creo que más que de manifiesto. Más ejemplos en cuanto a estructuras, el respeto por cada uno de los elementos. Con lo cual, tanto construcción industrializada como BIM son dos, no sé si llamarle fenómenos o tendencias que van a ir muy de la mano. Incluso otras ventajas que tenemos, el hecho de gestionar mucho mejor la logística para optimizar al máximo la capacidad productiva, la ordenación de los elementos, incluso en la fase de ejecución. Ya digo, son aspectos que entraremos más en detalle a lo largo del curso. Y como decía, como sector, pues hemos dado pasos, yo creo que importantes, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero se está avanzando de manera significativa. La otra gran tendencia que nos abrume, y que ya pone ahora el ejemplo del control de los residuos, es la construcción sostenible. Bueno, la construcción sostenible realmente tiene muchas patas. Los prefabricados de hormigón al final ofrecen una serie de mejoras comparativamente con otros sistemas de constructivos, pero simplemente voy a poner tres ejemplos muy gráficos. Uno yo creo que viene además muy bien a colación porque hace unas pocas semanas, a finales de este año, se ha modificado el Código Técnico de la Edificación. Uno de los documentos básicos, además el que mayor calado tiene en cuanto a los cambios que va a introducir y que entrarán en vigor el próximo mes de julio, es la parte de ahorro de energía, el tener que ir hacia los edificios de consumo de energía casi nulo. Y aquí los sistemas constructivos prefabricados, primero, aquí vemos una imagen y lo ejemplificaremos con más detalle cuando nos toque abordarlo en el curso. La propia inercia térmica del hormigón, que es un aspecto que no se tiene tanto en cuenta, sí que viene recogido en el código técnico, el hecho de ayudar a minimizar las necesidades de climatización, tanto en aire acondicionado como en calefacción, el poder aprovecharlo haciendo diseños correctos, lo veremos, o como el hecho de introducir otras tecnologías. Aquí ven en la imagen una especie de cápsulas que se introducen dentro de los alvéolos de una placa y bueno, lo dejo ahí, no voy a entrar en más detalle, pero con unos resultados extraordinarios, hasta el punto de anular cualquier necesidad de acondicionamiento, especialmente en los meses de verano. Esto es algo que seguramente en los próximos años, en la medida que las exigencias en materia energética en edificios sean más estrictas, pues será más habitual verlo. Otros aspectos, para los que vivimos en Madrid, esto lo tenemos casi a la orden del día. Los escenarios de contaminación dependen básicamente de la concentración de óxidos de nitrógeno que hay en el ambiente exterior, que bueno, pues hay una tecnología, en este caso la fotocatalítica, que mediante la adición de
unas determinadas sustancias. La más conocida es el óxido de titanio, que se puede aplicar a varios materiales, pero en el que, por estudios que se han llevado ya a cabo, el que mejor comportamiento tiene es el hormigón, porque es agregar otra sustancia más, ya sea el líquido, en polvo, pues hace que los elementos tengan una actividad y que reduzcan la contaminación, reduzcan los NOx en el ambiente exterior. O sea, ¿por qué no tener elementos que tengan también esa actividad depuradora, filtradora del aire exterior? Pues esto es algo que cada vez empieza a tener más presente en las ciudades, y el Ayuntamiento de Madrid es un muy buen ejemplo de ello. Ejemplos de construcción sostenible, bueno, no me voy a detener tampoco en ello porque creo que será muy interesante el ir viendo los temas con ejemplos reales para que se asimilen lo mejor posible todos los conceptos que iremos abordando, de rehabilitación, de nueva construcción, etcétera. El ejemplo que iba un poco anticipando antes, que yo creo que es algo que bueno, que es otra invitación a la reflexión en cuanto a las posibilidades que ofrece una construcción industrializada. Vemos dos imágenes, dos parkings. El de la izquierda puede ser uno habitual, uno común, que nos podemos encontrar en donde vivimos, en un parking privado de nuestras ciudades. Vemos que generalmente nos encontramos con pilares, es decir, nos encontramos con una modulación de las estructuras que, desde el punto de vista de nuestro confort, porque tenemos que llevar el coche a una determinada plaza, seguramente no es la mejor que podría hacerse. Y yo ahora pregunto, en la imagen de la derecha es un forjado de un parking hecho enteramente con placas alveolares que nos permiten llegar a tener espacios diáfanos de 15, 16, incluso hasta 20 metros, que hacen que nos eliminemos todos los pilares. ¿Por qué no vamos a soluciones más estructurales eficientemente? ¿Por qué no se hace? Bueno, pues es una invitación a la reflexión. Yo creo que deberíamos empezar todos los que, al menos los que nos dedicamos a este sector, ocupemos el puesto que sea, el ir pensando en nosotros mismos y en nuestro propio confort. O sea, no olvidarnos de que igual esta solución de la derecha es más cara inicialmente, pero tiene unas consecuencias, unos beneficios desde el punto de vista de nuestra satisfacción posterior. No es lo mismo llegar a nuestra plaza de parking teniendo limitaciones para recorrerlo y llegar hasta nuestra plaza, que llegar directamente y no tener esos pilares que nos van de alguna manera a condicionar, y esto hacerlo cada día. Yo creo que en el segundo caso sería mucho más cómodo. ¿Por qué no ir pensando en eso? Pero ya digo que es una invitación también a la reflexión. Y bueno, con esto voy acabando. Creo que más o menos me cumplo con la hora que había calculado que me iba a llevar. Les animo en cualquier caso a acudir a nuestra página web, a andece.org, donde hay un montón de documentación. Hoy me toca ser el invitado de un webinar, pero hacemos un montón de acciones divulgativas, tanto jornadas presenciales como webinars constantemente. Y bueno, les animo el que tenga más interés por todas las posibilidades que ofrecen la construcción industrializada con prefabricados, el acudir a nuestra página web. También me han permitido introducir esta pequeña cuñita publicitaria. Ya digo que la iniciativa que ha tenido el Colegio de Aparejadores, especialmente Mario y Juan Carlos como directores del curso, es extraordinaria. Pero bueno, son perfectamente compatibles. Andece desde el año 2014 organiza un máster. Este es online. El curso especialista del Colegio de Aparejadores es presencial, o se puede también alternar, pero este es bueno, de manera complementaria, es específico y bueno, por lo menos que se conozca que está ahí, y nosotros también encantados de aprovechar todas las puertas que se nos abren para tratar de, en la medida de lo posible, divulgar todas las ventajas que aporta la construcción con prefabricados de hormigón. Esto, bueno, a título informativo de otras actividades que llevamos a cabo, un concurso que este año ha llegado a su 5ª edición y que premia los mejores trabajos a nivel nacional, que incluyan sistemas constructivos con prefabricados, TFG, TCM o trabajos libres de asignatura. Bueno, un montón de actividades.
Y con esta última reflexión, no sé si me he excedido Perfecto, Alejandro. con esto, bueno, me gustaría un poco, al final, dejar un post un poco más personal que profesional. Yo creo que vivimos una época de transformación en muchos sentidos. Pongo aquí este ejemplo que me gusta utilizar. Esto es una conocida compañía que seguramente muchos conozcan, se llama Amazon. Y tampoco quiero hacer una cuña publicitaria, pero vamos, yo tengo mi aplicación de Amazon y al final he ido recurriendo cada vez más, casi diría que todas las semanas caigo en la tentación de comprar algo a través de Amazon o cualquiera de las otras que podemos conocer, pero quiero poner un poco el ejemplo de que Amazon es una compañía que se ha convertido en una marca global y que ofrece, bajo mi punto de vista, una serie de rasgos que nos han hecho cambiar bastante nuestro modo de consumo. Uno es la rapidez de entrega, o sea, y además nos dicen cuándo nos lo entregan. Sabemos que entre las 4 y las 6 de la tarde vamos a tener el paquete en nuestra casa al día siguiente. Y también tenemos la confianza en que si el producto llega defectuoso, le damos a un clic, nos lo recogen e incluso el mismo día lo volvemos a tener de entrega. Esta misma empresa, desde hace años, solamente construye de manera industrializada con prefabricados de hormigón, es decir, lo que ellos ofrecen como marca, rapidez, calidad, confianza, lo exige para sí misma, es decir, todo quien trabaja con ella exige lo mismo, cree lo mismo. En cuanto a la construcción, están llevando a cabo edificios, cada uno de los que lleva a cabo supera en las dimensiones al anterior y lo hace enteramente en prefabricado de hormigón. Y lo pongo un poco ya de último argumento para dejar claro, al menos desde el punto de vista yo creo que mío y seguramente se ha compartido por el resto de profesores del curso, que la construcción se está transformando, que la industrialización es algo que desde hace décadas iba enseñando un poco la patita, iba dando algún ejemplo por ahí, pero creo que por fin definitivamente ha llegado para quedarse y creo que el curso pues va a ofrecer competencias, nociones que creo que imprescindibles para quien quiera especializarse en este sentido y que espero, al menos en la parte que a mí me va a ocupar de prefabricados de hormigón, pues estar a la altura de las expectativas. Y nada, con esto pues agradecerles la atención, la paciencia. Tienen aquí mi correo electrónico. Me estoy encantado siempre de atender a cualquier consulta que podamos recibir al respecto y creo que ya con esto, no sé si hay alguna pregunta que haya llegado por el chat, cualquiera que se me quiera hacer, pues nada, intentaré responderla. Hombre, agradecerte la presentación y que esto es realmente un avance de lo que vamos a poder ir viendo en el curso y ha estado fantástico como siempre y como vamos, llevamos años viéndote en este sector y explicando y defendiendo lo que es el prefabricado y la construcción industrializada y el BIM y las interacciones entre unas cosas y otras y toda esa trayectoria, ahora es cuando estamos viendo que poco a poco ya viene, ya tiene mucha inercia y que ahora ya está cogiendo una inercia tremenda todo este movimiento de la construcción industrializada. Me gustaría añadir una cosa y es unos eventos que organizan DECE que a mí me encantan, que desde que fui al primero hace unos meses no me pierdo ninguno, que son los desayunos técnicos. Que por el nivel extraordinario de los ponentes y luego las preguntas que hacen los asistentes, o sea, es para ir y es para verlo y además el networking posterior es otra de las actividades que organizáis que yo estoy enganchado a eso. Y, gracias. Sí, es lo que hay, ya me conoces. Y luego, no lo sé, ¿qué otras preguntas podríamos Sí, los que estáis ahí conectados, si tenéis alguna pregunta para Alejandro. A ver si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, que lo diga por el chat y de este modo abrimos el micrófono, porque si no se acoplan. A ver,
Yo, mientras se anima la gente a hacer alguna pregunta, yo sí que en ese cambio que bien promulgas y que bien tenemos, es tarea de todos la de evangelizar, yo sí que me he propuesto firmemente ponerle ya nombre y apellidos. Antes siempre hablamos de la construcción y yo creo que debemos empezar ya a hablar de la industria de la construcción. La gente tiene que empezar a asimilar y tiene que entrar el pozo de que esto ya es así. O sea, al igual que hemos cambiado los hábitos y compramos ya directamente con el ordenador y desde casa, no podemos estar construyendo como se viene construyendo desde los romanos. Como los romanos, pero con menos audacia. Sí, que decía Rafael Leoz en 1974. Y con menos, audacia. Y con menos profesionalidad. Bueno. Entonces, sí. O sea, ya es raro el profesional que te encuentras que sabe de su oficio. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a estar orgullosos de trabajar en este sector y empezar a ponerle nombres y apellidos como industria de la construcción. Sí. Estoy, completamente de acuerdo. De hecho, ahí, ponía lo de este último ejemplo del comercio electrónico que nos está haciendo cambiar nuestros hábitos de consumo. Cada vez somos más impacientes, queremos todo más rápido, mejor y más barato. Que no quiero decir que necesariamente todo lo que la construcción industrializada ofrece, pero al menos sabemos lo que va a costar, cuándo nos lo van a entregar y con qué garantías nos lo van a entregar. Y la construcción convencional, al menos todo lo que, tanto los que llevan más tiempo como los que podemos todavía considerarnos que llevamos menos años en esto, no hemos visto ningún tipo de evolución. Se sigue construyendo, decís el ejemplo de los romanos, y con menos audacia, seguramente. Pero hay aspectos que son globales, que también nos están ayudando a todos los que defendemos y creemos en todas las bondades que tiene o debe de tener la industria de la construcción, que nos va a venir fantásticamente bien. Dejadme también que ponga en uno de los últimos eventos que Juan Carlos asistió, el primer Congreso de Construcción Industrializada. Alguien hablaba del ejemplo del Mercadona. Mercadona, por poner algo, decía, no, es que ahora un chico joven prefiere trabajar en un Mercadona con un turno regulado y salir de ahí. La obra ya no es atractiva. Yo todavía soy de una generación de primeros de los años 2000, donde la mitad de los técnicos acabamos en el sector de la construcción. Yo soy de formación ingeniero industrial y era porque la absorbía toda. Se construía tanto que casi te tropezabas y caías y ya te agarraba. En cambio, ahora ocurre todo lo contrario. La construcción no es seductora, es muy difícil. Y eso hace de alguna manera que la industrialización tenga que basarse en plantas productivas. Da igual para qué que haga productos para la construcción que productos para otros tipos de consumo, pero son entornos mucho más controlados. Vivo cerca de mi lugar de trabajo. La seguridad, la conciliación laboral, la igualdad, aunque sean aspectos que nos van sonando de otros ámbitos, pero que también tienen una relación directa con todo este cambio de mentalidad que yo creo que nos está siendo bastante propicio para ir poco a poco e ir adquiriendo esta inercia que indicaba Juan Carlos. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Bueno, pues parece que no se anima nadie con las preguntas. Esperemos que las hagan todas en el aula, en el marco del curso. Espero que así sea. Lo malo ahora, como nos vemos constantemente, tenemos el LinkedIn, algunos de los que veo aquí conectados, pues me suenan de LinkedIn, tarde o temprano te escriben, te mandan un mensaje, está el correo, con lo cual tenemos el micrófono abierto constantemente. Hoy en día es difícil no estar conectado. A ver, tenemos una pregunta. Dice David Domínguez, ¿creéis que la industria actual está preparada para este cambio de la construcción? Bueno, ni sí ni no. O sea, hay matices como en casi todo. ¿En qué medida está preparada? Depende. He puesto el ejemplo de las fachadas, que hasta no hace tanto
se parecía que estaban únicamente orientadas a edificaciones más industriales, comerciales, pero que no tenían ni mucho menos ningún tipo de destino en la edificación más residencial. En cambio, ahora ocurre todo lo contrario. Alguien podría haber preguntado hace 10 años, ¿está la industria preparada? ¿Hay soluciones? Pues, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Pero todo esto tiene una progresión. He puesto también el ejemplo de un edificio residencial enteramente hecho con un sistema totalmente industrializado, que es una construcción de Avintia, y es una obra pionera. ¿Es la primera? Sí, pero es que ya estamos viendo que esto no se va a quedar ahí. Es la primera de muchas. Y Yo ahí le esto haría... hace pensar que la industria pues tiene la capacidad para ir adecuándose progresivamente, pero no solamente la industria, sino los estudios de arquitectura, las propias empresas constructoras, etcétera. David, yo haría la reflexión un poco al contrario. Es decir, ¿está el mercado preparado para aceptar o adoptar que la industria de la construcción o que la industrialización o que la prefabricación, me da igual el denominativo que le quieras poner, está preparado para adaptarlo o para hacerlo suyo? Y ahí vuelvo al ejemplo que ponías, Alejandro, con Amazon. El Corte Inglés, cuando empezaron las plataformas de compra online, pues el Corte Inglés creía que su modelo tradicional de su tienda con su vendedor y tal iba a ser fundamental y no le iba a desbancar el comprar a través de un ordenador. Con el paso del tiempo, pues bueno, ha tenido que cambiar la estrategia y ahora conviven las dos. O sea, convive la tienda física y convive... Entonces, ¿está preparada? Yo creo que no está preparado, pero se tiene que preparar. O sea, algo se tiene que mover porque esto no se sostiene. El modelo productivo de la construcción actual no se sostiene. Hombre, hay una necesidad y es que necesitamos más industria y porque además el mercado lo está demandando, viviendas de mayor calidad. Alejandro, lo conoces muy bien, todo el tema normativo. Nos vamos hacia unas normativas más exigentes en materia energética, en sostenibilidad, en todo lo que es eficiencia y todas esas cosas que nos va a requerir la normativa solo se pueden conseguir con construcción industrializada. O sea, no hay más. O sea, eso es hacia lo que se dirige esta sociedad y este sector. Que vamos a necesitar es más industria y más profesionales formados en construcción industrializada. Ahora hay lo que hay, que son unas empresas de muy primer nivel, pero que lo que nos gustaría es que hubiera más y un mayor tejido. No sé qué opinas sobre esto, Alejandro. Pues es que todo responde a un proceso paulatino de cualquier eslabón de la cadena. Otro ejemplo, el tema de las casas prefabricadas, que a mí es algo que todavía, vamos, cuando lo leo me chirría y prefiero hablar de una vivienda industrializada. Pongo el ejemplo de un colega mío del sector que tiene un blog que se llama Prefabricado Seguro y que le dio por escribir un día sobre casas prefabricadas. Y yo estoy suscrito a cuando alguien introduce un mensaje y pregunta. Y es algo que sorprendería. O sea, cada día hayan 5 o 10 mensajes de cualquier particular que tiene una parcelita y que algo que hasta hace unos años se veía como algo denostado totalmente, ahora en cambio lo ve de todo tipo. Y yo le he sugerido a este colega que digo, ¿por qué no haces como una especie de guía práctica del consumidor para que sepa un poco qué preguntarte, para que no nos conciba como un concesionario de una compañía automovilística que paso por ahí por curiosidad, entro y le pregunto al comercial y me atiende? Esto es algo distinto, hay que ir un poco preparado. Tanto, como decía Mario, el mercado es muy diverso, muy heterogéneo. Ahí podemos agrupar a cualquier tipo de agente. Pero en cualquier caso, la respuesta que hacía el asistente anteriormente, pues todo tiene una progresión. Y en la medida que se vayan haciendo mayor construcción industrializada, pues todos nos iremos formando, pero vamos, o nos iremos un poco tecnificando.
Y la formación, y como digo, la iniciativa que habéis tenido, bienvenida sea, porque me parece extraordinaria y será el primer curso de muchas ediciones, estoy totalmente convencido, porque, bueno, aludiendo a Lucas Galán de Neil Holmes, decía, es que esto de la construcción industrializada, la formación debería ser hasta obligatoria. Bueno, no sé si tanto, pero igual, pensando en el largo plazo, será materia propia en la formación de la arquitectura, de los ingenieros de edificación, etcétera. Terminará siendo inevitablemente. Esto tiene que ir avanzando, pero todo, como casi todo, tiene que ir avanzando de manera paulatina. Claro. Ir venciendo también muchos lastres que la construcción tiene todavía. Hay que ir también un poco contra cultura. Y bueno, yo creo que estamos observando ya un cambio de mentalidad, muchos agentes, promotores especialmente, muchos estudios de arquitectura principalmente, que están viendo que es inevitable esta transformación. Eso es, sí. Ujú. Pues no sé si tenemos Pues no algo sé, más. si no hay ninguna pregunta más. A ver, mira. Tenemos por aquí Jorge, dice, buenas tardes, Alejandro, como Andece disponéis de un catálogo de edificios residenciales ejecutados con sistemas prefabricados de hormigón. ¿Hay algún catálogo, Alejandro? No, porque esto, como Andece no, porque luego aquí hay que pensar que nosotros representamos a más de 100 empresas, y lo ponía antes, no me centré tanto, pero cada empresa tiene su propio catálogo, tiene su propio conocimiento. Entonces son ellos los que mejor podrían responder. Cada uno tiene sus propios sistemas, su conocimiento, sus propios software, para que un poco sepáis. Muchas empresas de nuestro sector han desarrollado su propio software, adaptados a sus técnicas, a su conocimiento, a sus secciones, a los moldes con los que trabajan, la materia prima, que es muy importante. La ubicación en la que estés te condiciona bastante. Entonces no hay un catálogo general. Ni lo hay, ni creo que llegue el día de que lo haya. Sí que tenemos, en cambio, las guías que Juan Carlos conoce y que está en nuestra página web. Y que creo, Jorge, también las conoces. No, dice que no se refiere, Alejandro, perdona, dice que no se refiere a soluciones constructivas, sino a los edificios hechos como has puesto tú en la presentación. Yo creo que se refiere a eso. Localización, año de ejecución, cliente. A edificios que se hayan hecho con prefabricado de hormigón. Y bueno, tenemos ejemplos, claro que tenemos ejemplos en las propias guías técnicas que están en nuestra página web, aunque las hemos categorizado por sistema constructivo, fachadas, estructuras, forjados, etcétera. Hay bastantes ejemplos. Puede ser un buen principio, pues si tiene mayor interés. Vamos, Jorge, que trabaja en Vía Celere, yo he estado con ellos y les he facilitado el contacto, porque al final tienen que remitirse a la propia empresa. O sea, como asociación, ni nosotros ni en otros países las asociaciones sectoriales disponen en el caso de los edificios, porque cada uno es distinto y cada empresa tiene su propia forma de hacer. Sí. Ahí lo que veremos la tendencia, el agrupar todas estas cosas en lo que son las plataformas digitales. Pero claro, eso excede a lo que es los italianos están ya con la suya, con la plataforma digital italiana, el Ayuntamiento de Londres también tiene la suya, empresas particulares están haciendo sus plataformas digitales con sus catálogos de componentes. Todo eso, a ver, aquí estamos arrancando y lanzándonos en todo este tema de la construcción industrializada, en el BIM, pero esto tiene un recorrido y es un recorrido que hay que arrancar, que hay que empezar y que No, que ya es difícil de parar. podemos dar. No se puede parar. Sí, estamos ahí. Porque el propio mercado te lo está pidiendo. entiende a ello. Si dentro de un año repetimos este webinar, estaremos hablando ya de algo más avanzado, seguro. Y a la pregunta que me ha hecho Jorge, seguro que le abro un poco más el abanico, estoy seguro. De hecho, bueno, puedo adelantar que estamos desarrollando una norma de sistemas constructivos industrializados con elementos prefabricados de hormigón, que espero que a lo largo de la primavera quede aprobada, y esto de alguna manera va a ayudar a normalizar y a poner en valor estos sistemas constructivos. Genial. Pues, vale, ok, pues muchas gracias. No os quitamos más tiempo. Gracias a ti, Alejandro.
Alejandro, por la exposición. Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Y nada, simplemente invitaros al próximo miércoles, que tendremos otro miércoles de la construcción industrializada. Estará con nosotros Manuel Lobo de Finsa, ¿vale? Pues para hablarnos de la industrialización, pero en vez de con el hormigón, pues hacerlo con otro material, que es la madera. Entonces, bueno, para cualquier cosa, tanto en la web del Hub como en la web de la Escuela de la Edificación, podéis obtener más información, si no la tenéis ya, del curso de construcción industrializada. Bueno, Nada más, gracias. pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene a los que estéis interesados. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.